El salón de baile estaba en su apogeo, un mar de luces parpadeantes y voces en gritos contenidos. En el mundo de la alta sociedad, el dinero no gritaba, susurraba, elegantemente vestido en telas caras, destellando en joyas discretas y fluyendo en copas de cristal. Era una fiesta benéfica de recaudación de fondos, pero para la élite de la ciudad era en realidad un desfile de poder y privilegio. Y fue en ese escenario que Aline hizo su entrada. No llegó en un llamativo coche deportivo o con una ruidosa comitiva. Aline llegó en un sedán negro y discreto, con una presencia que no se imponía, pero que se hacía notar. Su vestido, un largo y simple tono azul marino, era la definición de la elegancia sin esfuerzo. No gritaba, soy rica, susurraba, tengo buen gusto. Su cabello, recogido en un moño alto y sofisticado, enmarcaba un rostro de rasgos fuertes y ojos que observaban todo con una calma perturbadora. Parecía una reina en medio de súbditos que aún no sabían que ella reinaba. Aline caminó por el salón con la misma serenidad que llevaba en su rostro. Pero, rápidamente, la atmósfera cambió. No hubo un insulto ruidoso ni un empujón brusco. El juicio llegó de forma silenciosa y, por ello, más dolorosa. Una mujer, con un collar de diamantes que más parecía un collar de perro, dejó de reír cuando Aline pasó. Sus ojos escudriñaron a Aline de arriba abajo, y su expresión de sorpresa pronto dio paso a una mirada de desdén. Los susurros comenzaron a extenderse. ¿Quién es ella? Nunca la había visto antes. Mira su cabello. Eran pequeñas punzadas que juntas formaban un ataque invisible. Un camarero se le acercó, ofreciéndole un zumo en lugar del champán que se servía a los demás invitados. Era un gesto sutil, pero que decía mucho sobre cómo la veía él, no como una invitada destacada, sino como una intrusa. Aline, con la experiencia de quien ya ha vivido esto muchas veces, no reaccionó. Simplemente sonrió ligeramente, tomó la copa de zumo y se movió hacia un rincón más tranquilo. Para ella, estos pequeños actos de prejuicio eran como moscas molestas, pero sabía que, en algún momento, una de ellas se posaría para molestar. Y tenía razón. El hombre que se acercó a su mesa no era un camarero, sino el anfitrión de la fiesta, Enrique, un magnate de la construcción civil conocido por su arrogancia y por su creencia de que su dinero lo convertía en el rey del mundo. Miró a Aline con la misma expresión de desprecio que ella ya había visto en tantas caras, en tantos lugares diferentes. La sonrisa en su rostro no era de bienvenida. Era una máscara de condescendencia. «Es una noche hermosa para la caridad, ¿no, mi querida?», dijo, su voz resbalando como aceite. Sus ojos no estaban en Aline, sino en su vestido, sus zapatos y finalmente en su piel. «Pareces una nueva rica. Es bueno ver que la gente está logrando salir del gueto. Espero que disfrutes de nuestra fiesta. Tratamos de mantener un cierto estándar por aquí». Enrique se rió de su propio chiste. Las personas a su alrededor que habían dejado de conversar para presenciar la escena también se rieron. La humillación, que antes era solo un susurro, ahora se convertía en una nota alta, un escándalo en medio del salón. Aline lo miró, su rostro impasible. La calma en sus ojos no era miedo o sumisión, era una rabia controlada, un fuego que ardía lentamente. Enrique pensó que la había menospreciado. No sabía que la había subido al escenario para que todos pudieran ver. Y cuando la cortina de su arrogancia cayera, el verdadero show comenzaría. Las palabras de Enrique se extendieron por el salón como un veneno, pero Aline no se encogió. En su mente, los ecos de esa voz no venían solo de él, sino de un pasado que la había preparado para ese exacto momento. El desprecio en su mirada no era nuevo. Era un fantasma que la había seguido durante toda su vida, desde los callejones de su infancia hasta los picos más altos de su éxito. Aline no nació en una mansión con lámparas de cristal. Su historia comenzó en una casa modesta, donde el lujo era el olor de café y el sonido de la risa de su madre. Sus padres, trabajadores incansables, le enseñaron que la dignidad no era algo que se compraba, sino que se construía, ladrillo a ladrillo. Pero al mundo exterior no le importaban los ladrillos, le importaban las fachadas. El fantasma la visitó por primera vez cuando tenía solo 7 años. Un grupo de niños se rió de su cabello trenzado llamándolo extraño. Fue una risa inocente, pero el dolor permaneció.
En la adolescencia el fantasma se volvió más cruel. Era la alumna más inteligente de la clase, pero siempre era la última en ser elegida para los trabajos en grupo. Ella no encaja, era el susurro. Lo que querían decir, ella lo sabía. Era, ella no es como nosotros. La universidad fue un campo de batalla. Mientras los otros recibían coches de regalo y usaban ropa de marca, Aline trabajaba en 2 empleos para pagar sus libros. El fantasma la siguió hasta la universidad, donde sus compañeros la veían como una cuota, una excepción. La condescendencia era palpable en las fiestas a las que nunca era invitada, en los círculos de conversación que se cerraban a su aproximación. Con cada puerta que se cerraba, Aline construía un muro, una armadura de silencio y determinación. A los 25 años, con un diploma y el peso de un pasado entero a cuestas, fundó su primera startup. No buscaba la riqueza para la ostentación, sino como una herramienta, un escudo, un arma contra el fantasma que la perseguía. La jornada fue solitaria. Pasaba noches en vela mientras los hombres, que antes la ignoraban, ahora intentaban robar sus ideas. El mercado financiero, un mundo de privilegios y viejas amistades, parecía una fortaleza impenetrable. Pero Aline, con una mente afilada y una paciencia infinita, encontró la brecha. No se volvió millonaria de la noche a la mañana. Su fortuna fue construida con pequeños y calculados pasos. Invirtió en tecnologías disruptivas, en fondos de inversión que otros despreciaban, e hizo fortuna en silencio. Con cada millón, el fantasma parecía alejarse un poco, pero nunca desaparecía por completo. El ascenso social no la libró del prejuicio. Por el contrario, solo lo transformó. Ahora, en lugar de ser vista como inferior, era vista como una anomalía. La gente la llamaba guerrera, pionera, pero sus ojos decían, ¿cómo lo logró? No veían la inteligencia, el esfuerzo o la dignidad. Veían solo el color de su piel y el tamaño de su cuenta bancaria, una combinación que en su visión del mundo no debería existir. Fue por eso que decidió vivir en la sombra. El anonimato era su mayor lujo, su mayor seguridad. Su nombre era sinónimo de poder entre bastidores, pero su rostro era desconocido para el público. La fiesta, en la que se veía humillada nuevamente, era el evento de lanzamiento de una nueva fundación de caridad, un proyecto de Enrique. Aline, a través de su empresa, era la mayor inversora anónima del evento. Estaba ahí para observar, para ver si el mundo de Enrique era tan podrido por dentro como ella sospechaba. Y ahora, él lo había confirmado. Sus palabras fueron el detonante de un ciclo de prejuicio que se repetía desde hacía años. El fantasma que la había acosado durante toda su vida se había materializado en la forma de un hombre arrogante. Y ella estaba a punto de mostrarle que lo único que los fantasmas temen es la luz de la verdad. Las luces de la fiesta de Enrique parecían concentrarse en Aline. Las risas, antes dispersas, ahora formaban un coro de burla dirigido a ella. Enrique, viendo que su broma había sido exitosa, dio un paso más hacia adelante, con una sonrisa de satisfacción en los labios. No solo se estaba burlando, la estaba poniendo a prueba, tratando de entender por qué esa mujer, tan visiblemente fuera de lugar, se había atrevido a entrar en su mundo. «Entonces, ¿te gustan las fiestas, dijo su voz un poco más alta para que todos pudieran oír. Me alegra ver que la nueva generación está tratando de mezclarse. Pero dime, ¿a qué te dedicas? He oído que las personas que vienen de tu tipo de lugar suelen tener una historia interesante que contar. Su discurso fue una puñalada, disfrazada de cortesía. Aline sintió el peso de las palabras, pero no mostró emoción. Su silencio fue la única respuesta. Esto irritó a Enrique. Esperaba una reacción. Un tartamudeo, una lágrima, algo que confirmara su superioridad. El hecho de que ella no reaccionara lo hizo parecer menos poderoso. Una mujer, que estaba al lado de Enrique con un vestido que costaba el precio de una casa, entró en la conversación con una voz fina y aguda. Mi marido me dijo que hay un rumor sobre una nueva empresa de tecnología, algo sobre innovaciones. ¿Cuál es el nombre? Nova Iris, creo. ¿Alguien sabe quién es el dueño? La pregunta fue hecha al aire, pero sus ojos estaban fijos en Aline. Era un intento de acorralarla. La ironía era cruel. El nombre Nova Iris era la empresa de Aline, que operaba con un nombre de fachada para ocultar su verdadera identidad. La empresa estaba a punto de cerrar un negocio multimillonario con la Fundación de Caridad, un acuerdo que en el papel pertenecía a Enrique. Ellos sabían que había una nueva jugadora en el campo de batalla, pero nunca podían imaginar que estaba ahí mismo, delante de ellos. Aline sonrió discretamente. No era una sonrisa de felicidad, sino de una victoria fría.
La veían como una invasora, un fraude, pero ella era el fantasma que los acechaba. Enrique, viendo la oportunidad de un golpe final, se volvió hacia Lynn con un aire de falso interés. ¿Por casualidad trabajas en tecnología? Mi empresa Fortuna Builders necesita talentos como el tuyo. Podríamos darte una oportunidad, tal vez como asistente de alguno de nuestros gerentes. El insulto era claro. No solo la devaluaba, la colocaba en un escalón inferior, ofreciéndole un empleo que era una afrenta a su verdadero estatus. El silencio de la multitud se volvió pesado. La gente observaba la escena, esperando que la nueva rica se derrumbara, pero Aline mantuvo su postura. Sabía que cada palabra de Enrique era la manifestación de su propia inseguridad. Él tenía la fuerza del dinero, pero no la inteligencia. Tenía el poder de un imperio, pero no el control sobre su propio ego, y eso era lo que ella iba a usar contra él. La escalada de la envidia de Enrique no solo era visible en sus palabras, sino también en sus gestos. Levantó la mano hacia el camarero y tomó una copa de champán, ofreciéndosela a Lynn con una sonrisa burlona. Aquí es donde comienza la verdadera diversión. Pero claro, para eso necesitas una invitación o el dinero. Fue el punto de inflexión. El insulto no era sobre su raza o su apariencia, era sobre su valor, sobre su dignidad, sobre su lugar en ese mundo. La paciencia de Aline, construida a lo largo de toda una vida, se agotó. Ya no estaba allí para observar. El juego, que iba a ser una lección para Enrique, se había convertido en una respuesta personal. Aline no tomó la copa. En cambio, su mirada se fijó en Enrique, y la sonrisa de calma en su rostro desapareció. Estaba lista para hablar, para revelar la verdad que estaba detrás de su imagen silenciosa. Las risas y el murmullo de la multitud se apagaron, dejando un silencio pesado y tenso en el aire. El gesto de Enrique al ofrecerle la copa de champán era el punto final de su show de poder. Él esperaba que Aline se encogiera, que se sintiera pequeña, que aceptara el sumo de la humillación. Pero la sonrisa de su rostro desapareció cuando ella no se movió. Aline miró la copa de zumo, luego el rostro de Enrique y finalmente a la multitud de ojos que la observaban. Con un movimiento lento y deliberado, tomó la copa de zumo de su propia mesa. Su voz, tranquila y sin emoción, cortó el silencio como un bisturí. Agradezco el gesto, Enrique, pero no necesito su champán para sentirme en casa. Y sobre su pregunta, ¿a qué me dedico? Bueno, hago que hombres como usted mantengan el poder que creen tener. Su declaración causó un escalofrío en la multitud. Enrique frunció el ceño, confundido. ¿De qué está hablando? No la conozco. Aline sonrió fríamente. Tal vez no me conozca por este nombre, pero me conoce por otros. Esa empresa de la que se jactó de cerrar el negocio hoy, Nova Iris, ¿por casualidad sabe quién es la inversora anónima detrás de ella? ¿La que salvó su negocio de la quiebra y que va a inyectar millones de dólares en su fundación de caridad? Enrique se detuvo. La expresión de burla dio paso a una de pavor lento. El rumor sobre la inversora anónima era la base de su reputación en la fiesta. Se había jactado de su olfato para el éxito, pero nunca había revelado que el dinero venía de una inversora misteriosa. No sé de qué está hablando, tartamudeó, su voz vacilante. Sí lo sabe. Voz de Aline no se alteró. Sí lo sabe. Se jactó ante mí hace menos de una hora de cómo su Fortuna Builders es el futuro. Pero lo que no sabe es que los millones que está exhibiendo hoy son el sucio resultado de una humillación que ocurrió hace 15 años en su oficina. El shock en el rostro de Enrique fue total. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Se acordó? Años atrás, una joven emprendedora le había presentado un audaz plan de negocios. Él la rechazó, no por falta de mérito, sino por prejuicio. ¿Estás loca? ¿Una mujer como tú no entiende de negocios?, le había dicho. Aline continuó, cada palabra un golpe. Me despidió, me humilló, pero yo soy Nova Iris. Yo soy la mente detrás del proyecto que está salvando su empresa. Y decidí que era hora de que me viera de cerca. Pensar que mi dinero es su salvación fue su mayor error. El silencio en el salón era sepulcral. El público, que antes se reía, ahora miraba a Enrique con una mezcla de repulsión y asombro. La humillación ya no estaba en Aline, sino en él. Enrique, en un último y desesperado acto de arrogancia, intentó darle la vuelta a la situación.
Esto es un absurdo. Una mujer como tú no puede haber logrado todo esto. Aline, con la calma de un general victorioso, se acercó a una mesa y tomó un micrófono. Hace 15 años le mostré un plan para construir mi imperio. Me dijo que yo no pertenecía a este mundo. Hoy le muestro que no solo pertenezco, sino que también soy la dueña de este imperio. A partir de hoy, Fortuna Builders ya no es suya. Sus palabras fueron como un terremoto. El rostro de Enrique se volvió pálido. Su empresa, su identidad, su estatus, todo se estaba derrumbando frente a todos. Aline, con la misma elegancia de su llegada, descendió del pequeño escenario dejando a Enrique solo en el centro del salón, con su derrota a la vista. La humillación que él intentó infligirle, al final, se había convertido en su propia ruina. La verdadera fuerza de Aline no estaba en el dinero, sino en el poder silencioso de la verdad. Aline soltó el micrófono. El sonido del metal contra la madera fue lo único que resonó en un salón que se había convertido en un templo de silencio. Enrique, que alguna vez fue el rey de su propia fiesta, estaba en el centro del escenario, solo y desmoronándose. La máscara de arrogancia que había usado durante años se había caído, y lo que quedó fue un hombre pálido, con los ojos vidriosos de pavor. La humillación que él intentó infligirle, frente a todos, se había convertido en su propia ruina. Nadie se movió. Los invitados, que un minuto antes se reían con condescendencia, ahora miraban a Aline con una mezcla de shock, asombro e incluso admiración. Habían presenciado no solo la caída de un magnate, sino el ascenso de un poder silencioso, que no necesitaba aplausos o reflectores para existir. Aline soltó el micrófono. No se quedó a ver el espectáculo final. Su victoria no necesitaba testigos. La verdad era suficiente. Caminó hacia la salida y el mar de personas se abrió para ella. Nadie se atrevió a decir una palabra, a detenerla o a cuestionarla. La mujer que fue juzgada por su apariencia ahora era vista como la fuerza más temida del salón. El fantasma del pasado que la había acosado durante toda su vida finalmente se disipó. El dolor del rechazo, los susurros y las miradas de desdén, todo había sido confrontado y derrotado en ese momento. El final de la historia de Enrique fue rápido y brutal. En los días siguientes, la noticia de su humillación pública y de la pérdida de su inversora se extendió por todos los medios de negocios. La Fortuna Builders, construida sobre arena y prejuicio, no aguantó el golpe. Sus negocios se desmoronaron y su nombre se convirtió en sinónimo de fracaso. Él, que vivía de apariencias, lo perdió todo cuando su verdadera cara fue expuesta. Aline, por otro lado, continuó trabajando en silencio. Su empresa, Nova Iris, prosperó, pero más que el dinero, había conquistado la paz de saber que su dignidad no dependía de la aprobación de nadie, la paz de haber transformado su dolor en poder. La historia de Aline nos enseña que el juicio por la apariencia es la mayor forma de ceguera y que la verdadera fuerza no reside en lo que se exhibe, sino en lo que se esconde. El poder más temible es aquel que no necesita mostrarse para ser respetado. Es la fuerza que proviene de toda una vida de lucha silenciosa, de resiliencia y de una certeza inquebrantable, de que la verdad, al final, siempre tiene la última palabra. La historia de Aline nos muestra que la verdadera fuerza no grita, sino que se manifiesta en silencio. Su venganza no fue por ira, sino por justicia en un mundo que se empeña en juzgar por las apariencias. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la respuesta de Aline? ¿Crees que la humillación que sufrió justifica su venganza final? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres ver más narrativas de poder y superación, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos.